Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Desde el presidente de la República hasta el más humilde de los colombianos reconoce que el encuentro que hubo el sábado pasado entre las FARC y las víctimas de las FARC es histórico. Nunca antes en la historia de un proceso de paz en ningún país había ocurrido un acto similar. La doctora Ángela Giraldo es hermana de Francisco Giraldo, quien era miembro de la Asamblea Departamental del Valle cuando ocurrió el asalto masivo que concluyó finalmente con la muerte de los diputados. Ella estuvo en Cuba y se reunió con Pablo Catatumbo, quien en ese momento, ¿hace cuánto, doctora? El asesinato fue el 18 de junio de 2007, pero el secuestro fue el 11 de abril del 2002. Ellos duraron 5 años secuestrados y después de 5 años que nosotros gestionamos el acuerdo humanitario, que le pedíamos al presidente Uribe que accediera a hacer un acuerdo humanitario, que nos reunimos con los congresistas demócratas de Estados Unidos y con el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque no sé si te acuerdas, en esa época también estaban los contratistas norteamericanos y el presidente Uribe decía que Estados Unidos se oponía porque Estados Unidos no permitía una negociación con terroristas. Entonces nosotros nos reunimos con los congresistas demócratas y el Departamento de Estado de Estados Unidos y ellos sacaron un pronunciamiento diciendo que estaban de acuerdo que la liberación tanto de los contratistas norteamericanos y de los colombianos fuera a través de un acuerdo humanitario para no poner en riesgo la vida de ellos. Luego nos reunimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos reunimos con el Parlamento Europeo, todos solicitando que hubiera este apoyo al presidente Uribe para que hiciera el acuerdo humanitario que permitiera la liberación sanos de los diputados y de los otros políticos. Pero un momentito, luego el secuestro no ocurrió, fue bajo el presidente Pastrana. El secuestro fue el 11 de abril de 2002, está de presidente el doctor Pastrana, pero luego llega el presidente Uribe. ¿En qué? Uribe inmediatamente. En agosto del 2002 queda presidente Uribe. Unos meses después del secuestro masivo. Unos meses después del secuestro de los diputados. Entonces nosotros en el periodo de Pastrana logramos avanzar porque Pastrana permite que Angelino Garzón, que era ministro de Trabajo, sea el interlocutor entre los familiares y el gobierno nacional. Y Angelino empieza a hacer una gestión con la FARC para tratar de que haya una pronta liberación. Entonces, ¿y por qué fue Angelino y no Camilo, que era Camilo Gómez? Camilo Gómez era el comisionado de paz y estaba con hepatitis en esos días. Entonces Angelino empieza a hacer el proceso y luego avanzamos mucho y luego en ese momento se recupera Camilo Gómez. Nosotros logramos en el Valle del Cauca unir todas las familias de los secuestrados, tanto políticos como económicos. En esos años anteriores cada uno luchaba por su secuestrado, pero no había una unidad. Cuando llega Angelino, él dice, tenemos que hacer un evento donde nos encontremos todos y donde busquemos una solución conjunta. Entonces ahí es donde se consolida este grupo de los familiares de los secuestrados políticos, que empezamos a gestionar el acuerdo humanitario. No sé si te acuerdas que en esa época era prohibido hablar de conflicto armado interno en Colombia. No había reconocimiento del conflicto y decían que reconocer el conflicto era dar estatus de beligerancia a la FARC. Entonces no podíamos hablar de conflicto, no podíamos hablar de acuerdo humanitario, esos eran términos, eran herejías, y la FARC era tratada como un terrorista y no había forma de hacer ninguna negociación con un terrorista. ¿Y en qué consistía el acuerdo humanitario que estaban gestionando? ¿Acuerdo humanitario para qué? El acuerdo humanitario era un despeje por 45 días, despeje entre comillas, porque se estaba pidiendo Florida y Pradera, pero en Florida y Pradera no había
un comando permanente, había un comando móvil del ejército, o sea que realmente nosotros no estábamos pidiendo un despeje, sino una zona de encuentro en Florida y Pradera, donde iban a estar todos los observadores internacionales que acompañaban el proceso, que en esa época era Francia, Suiza, España, y ellos estaban asegurando la zona de encuentro, y era por 45 días. 45 días eran 15 días para verificar las condiciones de seguridad, 15 días para negociar y 15 días para regresarse. Y el único punto era liberar las personas que estaban en cautiverio, porque no era un proceso de paz, sí. O sea que relativamente era algo sencillo de hacer. Mire, ¿y quién mató? ¿Y por qué los mataron a los diputados del Valle? El secuestro y el asesinato de los diputados del Valle es responsabilidad de la FARC. Sí, pero ¿por qué los mataron? Los mataron porque llega el Comando 29 a la zona donde estaban los diputados. Los diputados los tenían el 60 frente de la FARC. Entonces llega el 29. ¿También de la FARC? También de la FARC. En ese momento no había nada de comunicación. Habían matado a JJ, que era uno de los que también estaba al frente de estos que tenían a los diputados del Valle. El presidente Uribe por todos los medios decía: los voy a encontrar donde ustedes estén, no apaguen los aviones, tanquéenlos en el aire y no voy a escatimar ningún esfuerzo para llegar donde ustedes estén. Entonces todo el mundo andaba en un estado de aprensión tremenda, todo el mundo estaba pensando en guerra, en matar, y en ese momento llega el Frente 29, ellos estaban sin comunicaciones, ataca el Frente 60, que estaba a manos de Gilberto Arroyave, alias El Grillo, ordena que asesine a los diputados. Este Frente 60 pensó que se trataba de un operativo de rescate de los diputados, y El Grillo ordena que maten a los diputados. En ese momento todos estaban parados porque era la hora del almuerzo, los diputados se pararon a almorzar y los cogieron a todos por la espalda. A mi hermano le dan 15 tiros de metralleta por la espalda, los matan a sangre fría, a todos los diputados del Valle. Porque pensaron que el grupo que se acercaba no era de las FARC, sino era del ejército. Militares que iban a rescatar a los diputados, y la orden era asesinar a los cautivos. Bueno, esta es la historia de lo que ocurrió hace 10 años. 7 años. 7 años, con el secuestro de los diputados del Valle. Ahora veamos lo que pasó el sábado pasado en el encuentro entre Pablo Catatumbo, quien fue quien dirigió la operación de secuestro de los diputados del Valle, y los familiares de las víctimas de hoy. El momento. A ver, doctora Giraldo, cuénteme ahora sí, o cuéntenos cómo fue su llegada a La Habana y el encuentro con Catatumbo. Pues fue difícil porque obviamente uno no está preparado para encontrárselos. Yo siempre he dicho que yo los perdono, pero eso es un sentimiento muy personal y es porque yo no quiero tener odios en mi corazón. Entonces, mi convicción es de perdón, pero una cosa es perdonarlos y otra cosa es poder hablar de manera directa con ellos. Además, uno sí perdona, pero uno nunca olvida. ¿Y cómo fue el encuentro cuando lo vio? Pues primero nosotros tuvimos espacio para que cada víctima, fuimos 12 y fuimos 12 víctimas de distintos victimarios. Entonces allí hubo del Estado, de paramilitares, de violencia sexual, de todo el dolor que ha generado la guerra en Colombia. Y cada uno pudimos intervenir. Cuando yo intervine, pues yo en lo que hago énfasis es en lo absurdo del conflicto. Entonces yo les digo, mire, mi hermano tenía 30 años, era primera vez que él participaba en un cargo de elección popular, tenía la convicción que si se cambiaban las costumbres politiqueras se podía trabajar por un país en paz, sin injusticia social, suyo? Y ustedes lo asesinan y él finalmente está defendiendo los mismos principios que ustedes. Pero cuando usted vio a Catatumbo, ¿qué hizo?
Yo estaba hablando con Sergio Jaramillo Sí. y él fue el que se nos acercó. El Catatumbo. El Catatumbo se nos acercó y dijo, bueno, yo quiero decirte algo, me alegra que estés aquí con Sergio Jaramillo para que él sea testigo de lo que yo te digo. Te agradezco la sinceridad con la que hablaste, todo lo que tú dijiste fue cierto. Es lamentable que esto haya sucedido, nunca debió haber sucedido. Te reconozco como víctima. Y yo pues simplemente le dije, espero que lo que usted esté diciendo sea sincero. Y lo único que le quiero pedir es que no se vayan a levantar por ningún motivo de la mesa, porque nosotros queremos que este proceso termine y termine bien. Y era sincero. Pues yo pienso que sí es sincero, o sea, es difícil uno creer en un actor armado que ha generado tanto dolor en Colombia, pero yo pienso que ellos sí tienen un compromiso sincero con el proceso, pienso que ellos también se han dado cuenta que esta guerra no tiene ningún sentido, ya mira, es que nos estamos matando entre Pero, colombianos. No, digo, todo el mundo tiene conciencia de que las FARC desean terminar el conflicto. Pero el arrepentimiento, el perdón que le transmitió Catatumbo sí era sincero. No sé hasta qué punto es sincero. Él no me pidió perdón, él dijo, la reconozco como víctima y esto nunca debió haber sucedido. Yo en varias oportunidades dije, yo no necesito que me pidan perdón, pero la sociedad colombiana en su conjunto sí lo necesita. O sea, yo nunca, y yo lo dejé muy claro, yo no estoy esperando que ellos se acerquen a mí a pedirme perdón, pero la sociedad sí está muy dolida en su conjunto con toda esta sangre que se ha derramado en Colombia. Entonces a ellos sí pídanle perdón, a ellos sí digan dónde están los desaparecidos, dónde liberen los secuestrados, digan dónde tienen las minas antipersona. El compromiso es con Colombia, eso está por encima de lo que yo pueda sentir. Entonces yo no iba por un perdón de la FARC. Y cuando Catatumbo dijo que reconocía que lo que usted había dicho era cierto, ¿qué fue lo que dijo? Yo dije que mi papá se reunió con él y que... Con su hermano secuestrado. Cuando estaba mi hermano secuestrado y Pablo Catatumbo le dijo que en ese momento él no podía hacer nada por la liberación de los diputados porque eso está en manos del secretariado. Y la liberación no era del secretariado y la liberación de los secuestrados políticos era a través de un acuerdo humanitario y él no podía intervenir en ese acuerdo humanitario, que lo único que podía asegurar era que su vida se iba a preservar siempre y cuando no hubiese un rescate militar. Ahora, ¿qué opina usted del encuentro? ¿Sirve? Porque vendrán más. Ya mira, ahí pasó algo que fue totalmente admirable y es que todas las víctimas están muy empoderadas y te digo, mira, el conflicto en Colombia ha afectado todos los niveles socioeconómicos, entonces esta reunión de víctimas de varios niveles, lo que tú ves es que todos tenemos un compromiso de paz y reconciliación, a pesar de los hechos violentos, que no te imaginas las narraciones que hubo. Allí está el papá de un muchacho que quemaron vivo, estaba una víctima de violencia sexual, estaba una representante de los indígenas Guayú que a su mamá, a sus hermanas, las violaron, les cercenaron los senos, les cortaron la cabeza. O sea, las narraciones eran las más tristes y conmovedoras del mundo entero. Y ellos contaban esto, pero lo hacían con una grandeza y una dignidad que tú te sorprendías. Entonces, finalmente, cuando ellos empiezan a narrar todo esto, y que yo digo, aquí solo deberían ir víctimas de la FARC, porque no es posible que metan otras víctimas, y me doy cuenta que el dolor es lo mismo para todas las víctimas, ahí es donde yo digo, todos hemos sido víctimas del mismo conflicto y lo que aquí menos importa es quién ha sido nuestro victimario. Lo importante y lo grande ahí es que todos queremos la paz para Colombia. ¿Incluyendo los victimarios? Los victimarios cuando nos escucharon creo que se aterraron muchísimo y acuérdate que cuando hablamos de victimarios también hay un componente del Estado. Pero digo, usted dice que todos los colombianos deseamos la paz. Por supuesto, incluyendo los victimarios. Sí, ¿sí? Incluyendo los victimarios. ¿Y usted cree que este encuentro entre víctimas y victimarios va a facilitar el acuerdo final?
Yo creo que sí va a facilitar porque lo que se hizo evidente es que por la salida armada lo único que se ha generado es dolor, lágrimas y sufrimiento en Colombia. Y creo que ellos ya son conscientes que no se puede seguir perpetuando este conflicto y que queremos un país distinto para las nuevas generaciones. Y los victimarios son conscientes de eso. Entonces yo creo que este encuentro con las víctimas permitió que ellos fueran conscientes que ya no se quiere más guerra. Fue positivo. Nuestra finalidad era esa, era llevar ese mensaje de reconciliación y ese compromiso de las víctimas con la paz, y eso se entendió perfectamente. Pues doctora Ángela Giraldo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo con la doctora Giraldo en el sentido de que el encuentro primero que ocurre entre víctimas y victimarios es un avance hacia la paz? Si lo creen así, díganlo, y si lo creen lo contrario, díganlo. ¿Están de acuerdo en que el encuentro entre víctimas y victimarios conducirá finalmente a la paz, o será uno de los factores que conduzcan? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Doctora Giraldo, muchas gracias. Gracias, Yamit. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CMI.